Ay, me voy a enfocar a mí porque si no, no se va a ver nada del video. Ahí bien. La función era, lo que hicimos la clase pasada lo voy a poner como modo de repaso. O sea, me acuerdo lo que quedaban las derivadas parciales, creo que se lo he hecho un montón de veces. Lo que terminaban quedando era la derivada parcial respecto a x, quedaba 2e elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado por x por a menos x cuadrado más b al cuadrado. Y bueno, y la derivada respecto ahí básicamente era un poco por la simetría que se le había comentado, como hay como cierta simetría en la fórmula, por lo cual como que terminan siendo intercambiar las x con las y las a con las b. Si se hacen la cuenta van a ver que eso es cierto. Básicamente eso si no recuerdo mal es lo que daban. Igual por los dos voy a agarrar el cuaderno. Verdad, lo he hecho tantas veces y lo he arrancado que ya me lo sé de memoria. Cualquier cosa dicen, si hay algo que escribo que es distinto a lo que escribí la clase pasada, me dicen, por favor. Y bueno, al hallar los puntos críticos, lo que hacíamos era ver que esto nunca va a ser cero, entonces los que pueden ser cero son esto y todo esto, y volviendo a hacer y separando en caso, por ejemplo, si este es cero y este es cero, este es cero y este es cero, este es cero y este es cero, este es cero y este es cero. Con esos cuatro casos llegamos a todos los puntos críticos, y básicamente a lo que se terminaba llegando con respecto a los puntos críticos es ya que el cero cero, cero más menos uno y más menos uno cero, esos 5 puntos, ¿no? Porque estos son dos, este, son puntos críticos, son puntos críticos siempre. Le quiere decir que independientemente del valor que tomen A y B, estos van a ser puntos críticos. Siempre son puntos críticos. Después hay unos puntos críticos, hay otros puntos que se vuelven críticos para ciertos valores de A y B. Si hemos visto que si en caso particular de A igual a cero, tenemos A igual a cero, nos queda BI al cuadrado. Entonces, en ese caso, los puntos que son x0 es punto crítico para todo x en R. O sea, básicamente, en ese caso en el que A igual a cero, tenemos esa recta que son todos puntos críticos. No, hay una cosa más o menos simétrica cuando B es igual a cero. Es como bastante simétrico el ejercicio en cierto sentido. 0i es punto crítico para todo I en R. Y después había otro caso orden, que era si tenemos A igual a B,
Entonces, en este caso en el que A sea igual a B, el conjunto de los X, Y, o capaz lo puedo poner, bueno, no, lo voy a poner así, tal que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a uno. Nada, o sea, son puntos críticos. O sea que este conjunto es, es como es la circunferencia de centro cero y radio uno. No todos los que X cuadrado más Y cuadrado es uno. Y tal, si quieres un poco por completitud, hay un caso borde más que está así. Si tenemos que A es igual a B es igual a cero, entonces en realidad tenemos que f de x y es igual a cero, y en ese caso es bastante, como bastante trivial, o sea, todos los puntos son puntos críticos, todos los puntos son máximos y mínimos a la vez, o como hay un menor igual o mayor igual en la definición, siempre va a ser cierto. Pero nada, ahorita yo quiero hacer como bastante completo porque en la letra dicen que A y B son reales, entonces, o sea, nunca nos están diciendo qué nos conviene hacer para sacar los puntos críticos de tipo de ejercicio. Y no, la parte de sacar los puntos críticos es, o sea, es que sacar los puntos críticos siempre es lo mismo, o sea, es hallar las derivadas parciales e igualarlas a cero. O sea, esto acá que anoté es el resumen de lo que daba igualar estas dos cosas a cero. Que esto como, acá lo estoy, sí, sí. Que en general para eso lo que conviene hacer es una cosa que en general sirve mucho. Si uno logra como factorizar las derivadas parciales, tenerla como una multiplicación de cosas, una cosa que sirve hacer es como eso, tratar de factorizarla y separar en casos. Porque, a ver, digamos, esto, esto de acá y esto de acá son cosas que nunca van a ser cero. Entonces, por ejemplo, para que este de arriba sea igual a cero, si esto es igual a cero, tenemos dos cosas. Puede ser este cero o esto tiene que ser cero. O sea, para que el de arriba sea cero, tenemos que este cero o este cero. Y para que el de abajo sea cero, tenemos que tener que esto es cero o que esto otro sea cero. Entonces, lo que uno hace para hallar todos los puntos críticos, como acá tenemos que esto es cero o esto es cero, y acá tenemos que esto es cero o esto es cero, lo que hacemos es separar en casos según, bueno, cuál es cero en cada caso. Vamos a tener dos casos, digamos, el caso, por ejemplo, un caso uno en el que es este cero y este cero, un caso 2 en el que es este cero y este cero, un caso 3 en el que este y después este y este. Y nada, haciendo eso fue como yo hallé los puntos críticos. No sé si eso se entiende eso, no sé. ¿Hay una duda de eso? Buenísimo. Esta parte en algunos casos puede llegar a ser bastante difícil, puede ser que haya que hacer muchas cuentas. O sea, a veces hay que hacer muchas cuentas para hallar los puntos críticos. Pero también, yo creo que en general, si uno puede factorizarlo en cosas más sencillas, eso siempre va a ser más conveniente porque como que al factorizarlo y después separar en casos, uno termina haciendo cuentas con fórmulas más sencillas, porque uno digo, obviamente cada factor va a ser un poco más sencillo que lo que era toda la cosa entera. Entonces, tal vez como simplifica el problema al factorizar y separar en casos. Bien, porque en realidad yo podría tipo, digamos, hacer distributiva acá y me quedarían tipo unos polinomios de orden 3, tendría que buscar raíces evidentes, pero eso siempre que puedan factorizar es mejor. Genial. Entonces lo que pienso hacer ahora es,
Primero, ver cómo se resuelven, cómo se ven estos que son los puntos críticos siempre, que esos son los que están en la solución. Se fijan en la solución, aparecen estos tres nomás, como que no se le dio bola a estos casos borde, pero yo creo que igual, por cómo está la letra, que A y B pueden ser cualquier real, creo que habría que mirarlos. Vamos a ver primero estos que son los que aparecen en la solución, y después el resto. Borrando cualquier cosa, avísenme si alguien está copiando y borro. Ya sea tipo hablando o no, chat. Bien, ya, para clasificar eso de los que son siempre puntos críticos, este, se usa el criterio este, ¿no? Como la recetita esa que hay de calcular el hessiano, ver el determinante y esas cosas. Y nada, para eso lo primero que hay que hacer es calcular las derivadas parciales, que nada, eso básicamente es hacer un montón de cuentas, ¿sabes? Derivar. Y bueno, yo lo que voy a hacer es ponerles, digo, lo que da el resultado, después ustedes los que no lo han hecho, después les recomiendo, nada, tratar de hacer las cuentas y ver que lleguen a esos resultados. ¿Verdad? Lo que me quedaron las derivadas parciales son, esto sub xx me quedó tipo bastante largo. 4 ax a la 4 menos 10 ax al cuadrado más 4x al cuadrado y al cuadrado, ahora sigo bien, menos 2b y al cuadrado más 2a por la exponencial. A ver, verificar. 4x al cuadrado menos 10x al cuadrado, 4x al cuadrado y al cuadrado menos 2y al cuadrado menos 2a. Yo tengo la derivada respecto a x. La derivada respecto a la derivada segunda respecto a y también se cumple eso que les dije de que es intercambiar las a por las b, las x por las y. Total, o sea, te recomiendo que hagan la cuenta para ver si realmente se cumple. Total, termina siendo 4b y a la 4 menos 10b y al cuadrado más 4a, acá x al cuadrado y al cuadrado. Y tal, y las derivadas cruzadas, lo que terminan dando, digo, lo que termina dando a mí, es ax a la 3y más bx y a la 3 menos a más bxy elevado a la menos x cuadrado más y cuadrado. Eso es lo que dieron las derivadas. Y en base a esto uno lo que hace es, como se dice, nada, tratar de hallar los hessianos y con eso ver si se pueden clasificar los puntos críticos. Acuérdense que si el hessiano da determinante positivo, determinante negativo, ahí siempre pueden determinar si es un máximo, si es un mínimo, o si están seguros de que no hay extremos.
pero si da cero quiere decir que, o sea, nada, hay que buscar la vuelta de otra forma porque no te está diciendo ni que haya ni que no haya. Si da cero puede haber o puede no haber. Pero bueno, yo esto lo voy a usar para los puntos críticos, los que siempre son puntos críticos, porque, porque en realidad en los casos borde, esos que puse abajo, cuando hay cero, b cero o a es igual a b, como que en esos puntos extra que quedan, que es una recta de puntos críticos o una circunferencia de puntos críticos, en esos puntos determinante va a dar cero, entonces no va a servir, ¿verdad? Por eso lo voy a aplicar en los puntos en los que sé que sirve. Si tratan de usarlo en esos otros puntos, en esos casos borde, van a ver que el determinante les da cero. Pero por eso después esos vamos a pensarlos aparte de otra forma. Pero después lo que hay que hacer después de esto es, digamos, básicamente es evaluar en los puntos, o sea, en el 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 0, ver cómo queda la matriz y calcular el determinante, ver el elemento arriba a la izquierda. Eso digamos que, si quiere, a mí siempre me parece que esta parte puede ser más cuentuda, pero es más fácil que la de hallar los puntos críticos, porque en la parte de hallar puntos críticos hay que hallar raíces, y eso a veces, nada, a veces son cosas que a veces salen, a veces no salen, pero esto es tipo es evaluar. O sea, básicamente es evaluar, calcular las derivadas, que eso es aplicar el algoritmo derivada, y después evaluar, o sea, no hay, pueden ser muchas cuentas, pero es bien directo. Y a veces está siempre para hallar las raíces, está muchas veces hay que hacer algún truquito. Pero vamos a ver algún caso. Por ejemplo, voy a hacer como ejemplo el de cómo queda el final hessiano en cero, por ejemplo, 0, 1. Voy a hacer un ejemplo. Pero a ver que o capaz agarro el 0, 0. Voy a hacer el 0, 0 y uno de los otros. Pero nada, por ejemplo, evaluando en 0, 0, parece que el hessiano es, tenemos acá la derivada respecto, arriba tenemos esta, abajo tenemos esta, y en estos puntos de acá tenemos esta acá abajo. Y bueno, para eso, nada, al evaluar en 0, 0, fíjense que solo quedan los términos independientes. Entonces este de acá solo queda el 2a. Esta de acá todo está multiplicado por x o por y, entonces queda 0. Esta es una matriz simétrica. Y este de acá, el término independiente, es 2b. O sea, en este caso, en 0, 0, el hessiano queda esto, 2a, 0, 0, 2b. Y bueno, y para aplicar el criterio, lo que uno hace es, por ejemplo, calcula el determinante, y lo que da es 4ab. Y acá, y se fija, bueno, que básicamente está el elemento de más arriba, es este de acá, digo, el de arriba a la izquierda, y acá, aplicando el criterio, uno llega exactamente a lo que dice en la solución. Pues se fijan, está en la solución, lo que uno concluye acá es que, por ejemplo, si A y B, si los dos son mayores a cero, ¿qué pasa? En el caso que los dos son mayores a cero, el determinante da mayor a cero, porque es positivo por positivo. Y este de acá arriba es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Determinante positivo, el de acá arriba es positivo, eso ¿qué es lo que decía eso? O sea, ¿qué te dice el criterio que hay si el determinante te da mayor a cero y el de arriba a la izquierda es también mayor a cero? Mínimo, exactamente. Entonces,
Cero cero es un mínimo. Después, otro caso, si hay b son menores a cero, acá, nada, negativo por negativo es positivo también, entonces el determinante es positivo, pero acá arriba este es negativo. ¿Y ahí qué es lo que dice el criterio que hay? O sea, haciendo, bien, tal cual lo que dicen. En ese caso, cero cero es un máximo. Y bueno, y en los otros casos, por ejemplo, si A mayor a cero y B menor a cero, o si A es menor a cero y B es mayor a cero, en ambos casos el determinante da negativo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que podríamos afirmar en ese caso que el determinante da negativo? Claro, en ese caso tenemos un puntocillo, o sea, básicamente que no es máximo y no es mínimo. O también se puede decir que es un puntocillo. Y con eso, una cosa que se observa acá, ¿se acuerdan que yo le dije? Había ciertos casos bordes eran cuando A y B, A era cero o B era cero. Fíjense que en ese caso el determinante estaría dando cero. Entonces, nada, y lo que le decía, en esos casos borde no funciona. Pero bueno, está, o sea, igual si se fijan en la solución, no considera esos casos borde. Lo único que dice es esto de acá. ¿Se entendió este caso, digamos, el cero cero? Genial. Dame un segundo que voy a sacarme el uso. Bien. Está, genial. Ahora, si hacen, por ejemplo, los otros es bastante parecido al razonamiento que hay que hacer. Capaz que, está, siendo que esto queda siendo que esto queda en el video, por ejemplo, lo cambio tipo acá arriba mismo. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, el 0,1, en ese caso lo que da la matriz, lo que termina quedando la matriz es, o sea, lo mismo evaluando, en realidad no es difícil evaluar porque, por ejemplo, todos los que tienen X mueren, entonces en ese termina quedando solo estos dos y lo que sí queda uno. Entonces ahí queda menos 2b más 2a. Este va a seguir siendo cero. Y acá abajo, fíjense que tal, los que tienen X mueren, quedan estos de acá, lo que termina, si hacen la suma, acá les queda menos 6b, acá les queda, ¿cómo se dice? 2b, termina quedando menos 4b, sí. Y nada, el determinante sería, pongo en este orden, menos 4b. Ya no estoy haciendo la cuenta, no, el determinante, o sea, es esto por esto. Y nada, y lo que uno termina haciendo es lo que uno termina haciendo es básicamente la misma separación en casos y llega a lo que... Ah, es cierto, gracias. Sí, sí, capaz si se quiere pondría la matriz por e a la menos uno. O sea, digo, la constante e a la menos uno multiplicando todas las entradas de la matriz. Sí, gracias, eso se me pasó eso. O capaz que un poco más prolijo, como, digo, es más común poner la constante atrás, así que a la izquierda de la matriz, así que lo pongo acá. O sea, el número e a la menos uno. Gracias.
Y acá entonces acá, bueno, termina quedando esto multiplicado por un e elevado a la menos 2. No, igual es una constante positiva, así que, o sea, era un error ahí, pero está, justo ligué que no iba a cambiar el resultado. Genial. Este, y todo, acá lo que uno hace es la misma separación en casos, ver los casos con determinante mayor a cero, el caso que es menor a cero. Básicamente ahí es el determinante de la estación es 0,1, ¿sí? Ah, gracias, sí. Sí, me olvidé de cambiar el 0,0. Esos son los típicos errores cuando uno copia y pega. En este caso, obviamente, escribir arriba, pero no importa. Este, nada, uno se fija, haciendo lo mismo, termina quedando bueno. El caso en el que si tenemos que b es menor a cero. Acá me equivoqué, ¿no? Acá puse al revés el signo. Voy a ponerlo igual a como está allá arriba. Menos 2b más 2a. Ojo que acá me había equivocado en el signo, hizo por las dudas. En realidad es lo mismo que arriba, menos 2b más 2a. Entonces, en el caso que b sea menor a cero y a sea mayor a b, ¿no? Que en el caso que es menor a cero, digamos, esto queda positivo y esto también queda positivo. Y bueno, si se fijan, acá al ser este acá, es positivo. Entonces está lo mismo que antes. En este caso, 0,1 viene a ser un mínimo. Si estas cosas sean al revés, si es mayor a cero y b es mayor a a, entonces 0,1 sería un máximo porque, nada, de vuelta, el determinante a positivo porque es menos por menos, pero este acá es negativo. Y después de vuelta, no quiero escribirlo porque me quedaría medio enchastrado con esto acá abajo, pero los casos cruzados, ¿no? Digamos de que b es menor a cero y b es mayor a a, o b mayor a cero y a mayor a b, o sea, los casos en el que el determinante es negativo, nuevamente es a puntosilla. Pero básicamente igual esto es lo que tienen, esto es lo que dicen la solución, si no estoy mal. Y claro, creo que, por ejemplo, el 0,1 es esto, y después todos los otros, el 0 -1, el 1,0 y el -1,0, son prácticamente idénticos. Ya, con esto más o menos, si se fijan, esto básicamente lo que termina quedando en la solución. Lo que dice la solución es prácticamente esto, haciendo lo mismo con el 0 -1, esos otros que dije. Y, y nada, con eso quedaría la clasificación de esos puntos críticos que son los que están siempre, independientemente de A y B. Aunque tal, en casos bordes como B igual a cero y esas cosas no. Ahí así. ¿Por qué sale a -2? En realidad es porque este tiene, si se fijan, yo lo puse acá afuera, pero o sea, es una cosa que está multiplicando en los dos casos están. Entonces, si se fijan, en realidad tenemos e a la -1 dos veces, y nada, por propiedades del exponencial al multiplicarlos. Ah, buenísimo. Está genial. Buenísimo. Bueno, sí, bueno, no sé, más dudas de esto, más preguntas sobre esto acá. Buenísimo. Yo igual espero cualquier cosa, si alguien tiene dudas, pueden pregúnteme nomás, no hay ningún problema. Eso sí, sí, un poco, no tengo ningún problema en volver un poquito para atrás. Pero entonces por ahora vamos a avanzar y ver esos casos, ver algunos de esos casos borde. El caso de A igual a cero, B igual a cero, A igual a B. Mira,
Y vamos a probar, por ejemplo, por decir un ejemplo, el caso A igual a cero. A ver que el caso B igual a cero es análogo, es como simétrico. Entonces, el caso A igual a cero vendría a ser... Uy, no, lo que termina quedando es B por I al cuadrado por E elevado a la menos X al cuadrado más Y cuadrado. Y acá una intuición de lo que pasa en este caso, o sea, una intuición, me parece que está bueno, es viendo qué pasa con... Así que una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es graficarlo, como es graficarlo por computadora y ver lo que da esto. Pero si fijan, esto de acá, el e elevado a la menos x al cuadrado más y cuadrado, es una cosa que siempre es positiva. Entonces, nada, como que lo que va a afectar está qué tan alto, qué tan bajo es, pero como que el signo va a estar determinado por esto de acá. Entonces, si miramos tipo solo, digamos, esto de acá, el b por i al cuadrado, para ver tipo qué pasa con eso, y hacemos, digamos, una gráfica, tenemos como dos casos. Esto es x, esto es y, esto es z. En el caso en el que, por ejemplo, que b es mayor a cero, o sea, si yo acá grafico b por i al cuadrado, o sea, z es b por i al cuadrado, lo que da es esto. Tenemos una parábola que como que se, digamos que sigue para acá la parábola, y tal, después sigue hacia atrás. No se entiende lo que digo, o sea, ignorando el e a la menos x al cuadrado, así cuadrado, y en el caso de p mayor a cero, lo que da es una cosa así, es como una parábola alargada, así. Como si agarramos la típica parábola de y igual a x al cuadrado y como que lo siguieras hacia atrás el dibujo. Y bueno, y en el caso el a igual a cero, co- no estoy entendiendo, no entiendo la pregunta. O sea, a igual a cero, o sea, Es la, ¿sí? ¿Sí? es la misma función que antes. Esto acá, esta es la función poniendo a igual a cero, porque digamos, el a por x al cuadrado ya no Ah, claro, está. ahí va, eso. Ahí va, está genial. Olvida, ignorando el a la menos x al cuadrado más y cuadrado, en el caso de que b es mayor a cero, lo que viene a hacer esto. Y digamos, en el caso en el que b es menor a cero, lo que vendría a ser una cosa, vendría a ser como que lo mismo, pero para abajo. Vendría a ser como una parábola así que sigue, como si fuera una parábola al revés, pero extendida hacia atrás, hacia adelante. No, ojo, esto de acá abajo, acá estoy como viendo en dos casos. El caso, si b es mayor a cero, la gráfica va a ser esto de acá arriba, y si b es menor a cero, va a ser esto de acá abajo, pero no las dos a la vez. Ahí capaz que no sé si está muy bueno esto con el mismo dibujo, pero, o sea, son como cosas separadas. O sea, un caso es, si b es mayor a cero, va a ser esto de acá arriba, si b es menor a cero, va a ser esto de acá abajo. Ahora yo pregunto, en el caso de que b es mayor a cero, todos estos puntos de esta recta acá abajo, ¿qué es lo que qué serían esos puntos? En el caso b mayor a cero, serían mínimos, ¿no? Y en el caso b mayor a cero, ¿qué serían estos puntos esos mismos puntos de la recta? Claro, exactamente. Y eso mismo es lo que va a pasar en este caso. O sea, porque se fijan, esto de acá, lo único que hace es, o sea, esto acá no va a cambiar el signo, entonces
el comportamiento va a ser el mismo, digamos. O sea, va a estar como decirlo, no sé, como abollada esta parábola, se va a ir como teniendo a cero, pero va a ser o siempre positiva o siempre negativa. O sea, una forma de escribir eso en general es, bueno, tomamos por ejemplo, un x0 punto crítico, que se supone que tal, los que eran puntos críticos en este caso eran los x0, y tal, y para clasificarlo, una cosa que observamos es que f de x0 es igual a cero. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos un cierto, por ejemplo, un punto cualquiera, un x' y prima, esto es b por y' al cuadrado, ¿no? ¿Y qué pasa? Esto de acá, esto es mayor o igual a cero, y esto es mayor o igual a cero siempre también. Entonces, el signo de esto va a estar determinado por la b. O sea, el signo de b va a determinar el signo de f de x' y prima, que es un poco lo que observamos ahí arriba. Entonces, lo que termina pasando es que, bueno, si b es mayor a cero, entonces f de x' y prima va a ser mayor o igual a cero. ¿Y qué pasa? En este caso, f de x0 es 0 y en cualquier otro lado da mayor o igual a 0. Entonces, este punto, el x0, ¿qué vendría a ser? O sea, viendo que digamos que en él da 0 y en cualquier otro punto da mayor o igual a 0 la función. Claro, como dice Hernán, o sea, vendría a ser un mínimo. Porque, o sea, en este caso que estamos suponiendo que b es mayor a 0, lo que pasa es que cualquier otro punto da mayor o igual a 0 y como en ese punto... O sea, básicamente, si se quiere, entonces lo que tenemos en este caso es que para todo x' y prima, f de x' y prima es, o sea, mayor o igual a f de x0. O sea, para todos los puntos, bien, f de x' y prima es mayor o igual a f de x0. Entonces está, nada, x0 es mínimo. Es absoluto, sí, en particular, eso es mínimo absoluto. O sea, de hecho, todos estos puntos son mínimos absolutos. O sea, esto yo acá como que fijé un x cualquiera y después y razoné para ese x, que es un punto cualquiera de esta recta. Pero nada, sí, o sea, cualquiera de esos puntos es un mínimo absoluto. Y lo que pasa es que nada, al ser un mínimo absoluto y estar, digamos, adentro del conjunto, o sea, en el interior como no está en el borde, o sea, en este caso no hay borde, es también un mínimo relativo. Comento por las dudas para los quienes llegaron ahora, que es total, estoy grabando y después lo voy a subir a YouTube, dando cuenta que está en el foro de novedades. Este, nada, sí, después se puede ver el resto de la explicación del ejercicio. Total, pero esta parte de acá, ¿se entendió esto? No sé si hay alguna pregunta. Está bien. Y bueno, y por último te voy a hacer así. A ver, bien. Y por otra parte, si b es menor a cero, lo que pasa, o sea, de forma análoga, que es que x0 es un máximo. O sea, eso, si b es menor a cero es un máximo.
Y con eso queda resuelto este caso borde, que como tal, es un caso que se resuelve como mirando la función, viendo qué pasa con el signo. No es una cosa que salga tipo con el método. Entonces, aquí él me pregunta esto, si no ya vemos el otro caso borde, que es un poquito más complicado, y después sí pasamos a algún otro ejercicio. ¿Quedó claro esto entonces? Bien, entonces voy borrando y a tratar y hacer lo otro. El otro caso borde, que es cuando, para cualquier cosa, esto queda grabado. Y vamos a ver por último el otro caso borde, que es el caso en el que si A es igual a B, lo que tenemos es a x al cuadrado más y al cuadrado por e elevado a la menos x al cuadrado más y cuadrado. Y acá los puntos críticos que teníamos eran como eran la circunferencia de centro 0 y radio 1. Y tal, si te fijas, haciendo la cuenta, como que haciendo la cuenta, digamos, del hessiano, el determinante daba 0. Entonces, nada, hay que verlo de otra forma. Y hay una propiedad que es la propiedad de esta función que sirve para resolverlo, que no sé si se dan cuenta, pero es una función radial, digamos. Que lo que quiere decir es que, básicamente, si lo pasamos a polares, o sea, no va a depender del ángulo. Un poco tipo recordando, digamos, está el tema de polares, dado un punto x, y, entonces que en polares lo que nos interesa, lo que nos fijamos es la longitud de esta r y este ángulo θ. No sé si se acuerdan que la fórmula para, usando Pitágoras, lo que tenemos es que r al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado. Y fíjense que medio como que todo lo que aparece son x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si escribimos esta función en polares, digamos, como f de r θ, lo que nos termina quedando es a r cuadrado por elevado a menos r cuadrado. Y esto está bastante interesante porque lo que quiere decir es que, digamos, como que el valor de la función va a depender solo de la distancia al origen y no del ángulo θ. O sea, lo que se concluye básicamente en base a eso es que si uno agarra y toma, por ejemplo, un círculo, para cualquier círculo que uno tome, el valor de la función va a ser el mismo en todos los puntos del círculo, porque no depende del θ, depende solo de la distancia al origen. ¿Entiendes esto que estoy diciendo? Hace esto cosa, que es una cosa radial. Y bueno, entonces lo que uno tiende a hacer es hacer como hacer un estudio de esta función, digamos, de una sola variable. Y bueno, y en base a lo que pasa con esta función de una variable, porque aparece solo la r, en base a eso ver que, ¿cómo es? Nada, tratar de entender el comportamiento. Y eso se hace tipo, digamos, o sea, esto sale tipo con aplicando cosas de cálculo DIV. O sea, si consideramos, digamos, así nomás, tipo, ¿no? Como g de r es igual a r cuadrado por ahí elevado a la menos r cuadrado. O sea, aplicando cálculo de una variable, o sea, cálculo de diferencia, o sea, en una sola variable, lo que llegamos es a que, básicamente, o sea, en r igual 1 lo que tenemos son dos cosas. Es un máximo si n es mayor a 0, no hay ninguna b por ahora, y es un mínimo si a es menor a 0. O sea, eso aplicando cálculo
que es básicamente derivar, ver que en uno hay la derivada se anula, después volver a derivar y ver el signo. En conclusión, básicamente, si uno agarra esto y se fija, si lo grafica en esta función de acá, lo que termina siendo es, o sea, termina siendo una cosa medio como que así. ¿Dónde tipo está este máximo? O sea, en uno. No, si acá se asumo que A mayor a cero, por ejemplo. Con A mayor a cero da eso, está con menor a cero es tipo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que, no sé si se llegan a imaginarlo, ¿no? Pero, o sea, la función lo que vendría a hacer es, ¿cómo decirlo? A esto, es como esta cosa de acá, es como si agarráramos este eje de acá, por ejemplo, y esto como que lo rotáramos así. Es como si esto lo giráramos, ¿no? Como si fuera como una revolución, o sea, revolución tipo de dar vuelta. Eso es lo que termina dando esta función de acá, agarrar esto y como que girarlo. Que lo que termina quedando es algo así como una montañita circular, por lo cual o sea, termina siendo como un máximo. Que tal, si no se lo imaginan, igual pueden agarrar una herramienta de graficación y poner esto, por ejemplo, con A igual 1, y van a ver eso, sí, que es como una montaña circular ahí que tiene un valle en el medio. O sea, ¿qué tal? Por cierto, el cero sigue clasificándose igual que antes, pero nada, acá estoy enfocando en esos puntos, lo del círculo. No sé si hasta ahora se sentía más o menos, por lo menos intuitivamente lo que estoy diciendo. Ahora igual voy a justificarlo un poco con una cuenta, el hecho de que, por ejemplo, con A mayor a cero es un máximo. Pero no sé si se entiende como bien el razonamiento. Bien. Y bueno, por último, nada, lo que hacemos es, tomamos un punto, por ejemplo, un xy, tal que x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿no? Está. En ese caso, f de xy, si se fijan, lo que va a ser f de xy va a ser igual a g de 1. Porque, o sea, básicamente lo que tenemos es que, o sea, un poco, lo que termina pasando en general, o sea, con esta definición de g como una función de una variable, es que f de xy es igual a g de x cuadrado más y cuadrado, por cómo está definida. ¿Qué pasa? O sea, básicamente f de xy va a ser el máximo de esta función g. Y si tomamos un x' y prima, lo que vamos a tener es que f de x' y prima va a ser igual a g de x' al cuadrado más y' al cuadrado, ¿no? O sea, un poco por esa fórmula de ahí. Pero ¿qué pasa? Como 1 es el máximo de esta función, suponiendo en este caso a mayor a 0, esto va a ser menor o igual a g de 1. Porque cada x' al cuadrado más y' al cuadrado es algún número que está por ahí. Si justo es 1 va a ser igual, pero si no va a ser menor igual. Y esto es igual a f de xy. O sea, conclusión, f de x' y prima es menor o igual a f de xy. Entonces, ¿qué diríamos respecto a xy, siendo que vimos esto? O sea, por un x' y prima cualquiera. O sea, lo que concluimos de esto, que tomamos un x' y prima y vimos que f de x' y prima es menor o igual a f de xy. O sea, entonces, ¿qué concluimos que es el punto de xy? En máxima relativa, exactamente. Y o sea, en lo que termina esto es que el punto xy sería un máximo relativo. O sea, en este caso de que a mayor a cero. Y si, nada, si hiciéramos el caso, si
Si se quiere, si en vez de poner a mayor a cero, acá pusiéramos a menor a cero, lo que eso cambiaría es que acá quedaría un mayor igual, que quedaría también un mayor igual, y lo que tendríamos sería que aquí sí es un mini, ahora déjame pensar, un mínimo, sí, un mínimo relativo. ¿Se entendió esto? No sé si hay preguntas de cómo termina esto. O sea, la conclusión es que si A es mayor a cero, entonces cualquier punto de la circunferencia es un máximo, como pasa tipo en la función así tipo una variable. Y si A es menor a cero, entonces tenemos esto al revés y todos los puntos son mínimos. Por esa cuentita de ahí. ¿Sí quedó claro? ¿Hay alguna pregunta de esto? Ah, sí, sí. O sea, esto ya lo. O sea, esto lo dejo como para que lo hagan. Esto lo dejo como para que lo hagan ustedes. O sea, esta función gem, aplicando cálculo diferencial, o sea, agarrando esta función, derivándola, haciendo el análisis de cálculo uno, llegan a esto, a que en uno tiene un máximo si es menor a cero, y si es mayor a cero, y si es menor a cero, es una cosa así. Así, obviamente, eso no es la cuenta que hice acá. Esto lo tomé como dado, que aplicando cálculo uno se llega a esto, a que si A es mayor a cero tenemos un máximo y si A es menor a cero tenemos un mínimo, en esta función de una variable. No sé si se entendió eso o no. O sea, la cuenta esta de cálculo div, o sea, no la hice, yo lo único que dejé es eso. O sea, esta función sí, si esta función sí efectivamente va a dar, si la derivan esta función, se les va a anular la derivada con r igual a cero, sí. Eso sí van a ver qué pasa. O sea, con r igual a uno quise decir. Si derivan, si yo hice la cuenta, hacen la derivada, van a ver que con r igual a uno, se le anula la derivada y la derivada segunda les va a quedar positiva. O sea, o al revés, ¿no? O sea, haciendo el estudio de cálculo uno, la derivada de esto, ¿cómo queda? Está bien, sí, lo anoto acá lo que queda la derivada. O sea, derivando lo que queda de g' es igual a 2r menos 2r a la 3 por e a la menos r cuadrado. Eso es lo que queda la derivada primera. Y se fijan, con 1 les da, con r igual 1, eso se anula. Y nada, y si vuelven a derivarlo y evalúan en uno, o sea, lo que les va a quedar va a depender de A, justamente aplicándole de cálculo uno, o sea, eso, ¿no? De clasificar máximos y mínimos según la derivada segunda, les va, ¿cómo es? Nada, terminan concluyendo de esto, que si A es mayor a cero es un máximo y si A es menor a cero es un mínimo. No sé si contesto la pregunta o no. Está bien, pero lo que les queda es tipo, o sea, volver a derivarlo aplicando regla del producto, regla de la cadena, esas cosas. No sé si quedó claro o hay alguna otra pregunta. No sé si capaz no los perdí tipo en o sea, al pasar esto de acá.
Ah, buenísimo. Está genial. Está, entonces con esto termina este ejercicio. ¿No ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, pasamos a alguna otra cosa. Genial. Uy, espera.